La metodología de aprender un nuevo idioma. La metodología de aprender un nuevo idioma. Es una serie de las clases de Sheikh Ommy para los alumnos latinos que están aprendiendo idiomas. Les recomendamos esta serie de las clases a todos los estudiantes del idioma, Más a los estudiantes que han tenido problemas en aprenderlo y piensan que no lo pueden hacer. Estas clases le ayudarán a corregir su método y aprender todos los idiomas que quiera. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajo. Estamos en la clase de la metodología correcta de aprendizaje del idioma. Esa clase es una clase útil para todo el mundo, si una persona sea cristiana, judía, atea o musulmán, le va a ayudar bastante en el proceso de aprendizaje. Más aún cuando una persona entra en una nueva religión o un nuevo país, necesita conocer bien esa cultura, las fuentes y los libros. Y el primer proceso es aprendizaje del idioma. Tú vas a convertirte a un judío, por ejemplo, necesitas conocer hebreo. Tú vas a convertirte al musulmán, por ejemplo, necesitas conocer árabe. Vienes a Irán para estudiar, necesitas conocer ruso, persa, etcétera, etcétera. Entonces es necesario conocer bien idioma y hablar ese idioma tal como los nativos hablan. Entonces hemos hecho una pregunta: ¿cómo un nativo aprende? Nosotros sabemos que mi cualidad intelectual no es menos que un nativo. Tu cualidad intelectual no es menos que un nativo. ¿Qué pasa? Mucha gente después de 15 años vemos que está hablando de una forma muy confusa. Aunque cuando le vamos a preguntar dice, sí, yo hace 15 años que estoy estudiando, pero ¿por qué habla tan confusa? El problema está en la forma correcta e incorrecta de aprendizaje del idioma. Hemos dicho el formato correcto es la forma que aprende un nativo. Un nativo aprende durante unos 2-3 años, solo escucha y ni habla. Después, durante los unos 3-4 años, después de eso, solo habla, escucha y habla, no escribe y no lee. A partir de 7 años o 6 años, recién empieza a conocer las letras y poco a poco va a aprender a escribir, pero muy poco a poco y paulatinamente va a aprender a redactar y podemos decir en un proceso de 20 años va a aprender bien el idioma. Pero nosotros empezamos de leer y escribir. Tal vez nunca lo vamos a pronunciar, quiere decir nunca hablamos. Y en escuchar lo más cantidad más reducida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, en lugar de empezar de escuchar, hablar, leer y escribir, empieza a leer, escribir y diga. No, hablar y escuchar casi nada, prácticamente nada. ¿Qué pasa? Antes de tener una palabra en memoria, escúchale bien. Antes de tener una palabra bien arraigada en memoria, para después hablarla, para después ir a buscar su significado, ¿qué pasa? Tenemos la palabra en el texto con un significado incorrecto en otro idioma. Hacemos lo posible para memorizarlo. ¿Qué pasa? Siempre vamos a tener problema en la pronunciación. Porque lo hemos empezado al revés. Quiere decir, en ir a escuchar una palabra 1000 veces, después cada palabra que ha sido más utilizada, que quiere decir ha recibido más de 100 choques, 100 botones para que sea encendida, antes de recibir estos toques para encender esa palabra en nuestra cabeza, estamos molestándonos, imponiéndonos memorizar y recordar esa palabra. Y eso es imposible.
Entonces el proceso de aprendizaje de idioma, porque es al revés, es duro, amargo, incomprensible, inaguantable, todo esto. Entonces nosotros hemos dicho, hay que volver del comienzo. Si usted quiere dedicar 8 horas a aprendizaje de idioma, entonces dedica en un comienzo 8 horas, 80% para escuchar. Tú dirías, mira, es que ya tenemos un plan, debemos pasar este libro 1, libro 2, 3, esas cosas tienen gramática, cosas. Mira, hermano, eso no es que nosotros lo vamos a cerrar el programa de aprendizaje según la universidad, no. Es que vamos a agregar un plan personal adicional. Cuando yo me voy a dar cuenta que es importante escuchar, entonces voy a programar fuera de la clase, 6 horas voy a escuchar. No es que muchos de esos planes o muchas de esos programas no son programas que se pueda poner, por ejemplo, en la universidad. Ya, en la universidad me pongan 12 horas. Eso es imposible, primero por, podemos decir, condiciones corporales, un montón de otras cosas, condiciones económicas, financiamiento, un montón de otras cosas. Es imposible poner 12 horas por el día. Entonces le tocará una gran parte trabajar tú personalmente o con un compañero. Pero hay que tener en cuenta cómo es el proceso. Entonces hemos preguntado, ¿por qué no hablamos como un nativo? Hemos preguntado cómo es el método de aprendizaje de un nativo, cómo es el programa y duración de un nativo, cómo un nativo aprende la gramática. Hemos dicho gramática no lo memoriza, sino lo usa. Usando la gramática, la está aprendiendo y después, ya sin saber, sabe, cuando quiero decir yo, digo yo voy. Y ni siquiera a veces se vincula entre voy y vas. Pero usted aprendiendo idioma, siempre cuando te digo ir, dices voy, vas, va. ¿Lo ves? Quiere decir, tú lo tienes como memorizado. ¿Por qué lo has aprendido del texto a hablar? Esta persona lo ha aprendido por ejemplo, nunca un niño dice, vosotros, ¿dice qué? Diga, vosotros. ¿Por qué? Porque ese niño ha aprendido lo que ha escuchado y nunca ha escuchado vosotros. Eso es un texto de literatura o de textos antiguos. O dice, diga, ¿cómo dices a tu tío, por ejemplo, está aquí? Tú, dice vos. Vos vas. No, diga tú vas. Entonces, vos vas. ¿Por qué? Porque lo ha escuchado. Es un che que se ha criado en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo un nativo aprende cada habilidad? Hemos dicho, primero aprende a escuchar, escuching, después a hablaring y después learning y escribing. Al final. ¿Por qué un nativo no olvida su idioma? Porque mira, ¿cómo vamos a olvidar una palabra cuando no lo hemos memorizado en el formato correcto? Entonces no tiene muchas raíces. Una vez tú vas a poner una rama así en la tierra. En cuando te da gana lo quitas, ya está. Pero una vez esta rama ha salido de la tierra, son dos cosas diferentes. Sí, esto con un segundo se va. Rama se va a introducir en el suelo, pero no tiene raíces y se va. Lo quitas y se pierde. Con primer movimiento, paso del tiempo, se cae. Pero cuando esa misma rama sale de la tierra, ya tiene raíces, está bien fuerte. Yo te pregunto, ¿esta palabra salió de 100 veces de uso, 1000 veces de escuchando, o de un día para otro lo has memorizado? Diga. Pregunto. Cuando lo pones de un día a otro, lo memorizaste así, es como esa rama.
en cuando pasa cualquier cosa cae, ya se pierde. Pero en cuando sale de como un crecimiento, que hemos dicho, cuando tú vas a leer un texto, muchas palabras van a ser repetidas. Por ejemplo, palabra número 1 se va a repetir 100 veces. Palabra número 2 se va a repetir 10 veces. Palabra número 3 va a repetir una vez. En 10 páginas del texto que leo. Entonces esa palabra que 100 veces lo leo, dentro de ese texto de 10 páginas, debido a que lo repito 100 veces, lo voy a memorizar sin darme cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hablar una lengua fluida. ¿Por qué? Porque lo he aprendido de forma natural. Pero cuando nosotros lo aprendemos de forma que, así como buscamos en diccionarios, en libros, vamos a utilizar muchas palabras inusuales. Inusual. Y estas palabras van a ser como, nos darán un formato chistoso de hablar. Entonces dirás, mira, ¿qué idioma está hablando? Porque ese idioma lo ha memorizado. No es que lo ha aprendido de la corriente. Entonces, vocabularios que nosotros como alumno, estudiante de idioma aprendemos y lo utilizamos, a veces va a ser chistoso. Entonces, cuando estás hablando, la gente le da risa. ¿Cómo que te da risa? ¿Eso es en diccionario? Sí, pero nadie lo usa. ¿Cómo así? Es que yo no lo aprendí de usos. Yo lo aprendí de libros. Son dos cosas diferentes. Yo no lo aprendí de libros leyendo libros diferentes. Yo lo aprendí de un diccionario. Entonces yo tomo un diccionario, lo memorizo y pienso que lo he aprendido. Y el peor caso, lo memorizo de dos lenguas, que es bilingües. Que hemos dicho, eso es el error más grande, pensar que un diccionario bilingüe puede ayudarte. Sí, en parte, es como un calmante, no la solución. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo una persona aprende idioma extranjera? Los pasos de un nativo en el tiempo. ¿Cómo empieza aprendiendo idioma? Los pasos de un nativo en el tiempo. Quiere decir, durante el tiempo, ¿cómo lo está aprendiendo? En el comienzo, 2 años solo escucha. Entonces, apenas cuando ya tiene unos 2 años, ya está hablando algo. Muy poco. Después repite y memoriza frases. Nunca nosotros en diálogos con los niños vemos que niños utilizan palabras solas y forman palabras juntas para hacer frases. Generalmente imitan en las frases. Por ejemplo, incluso en los insultos. Por ejemplo, cuando sus padres repiten 3 insultos juntos, los niños lo hacen igual. Quiere decir, el niño dentro de su cualidad mental entiende que idioma es algo como en cadena. Lo utiliza frase por frase. Por ejemplo, cuando tiene hambre, no voy a pensar la palabra hambre. Hay que poner un verbo. Comer, no. Tener, bien. Tener hambre. Entonces vamos a ver, primera persona, yo, entonces vamos a conjugar el verbo, tener. Yo tengo, entonces ya. Un hambre, el hambre, la hambre, hambre. No, hambre, listo. Yo tengo hambre. No, eso el niño no lo hace. Mamá, tengo hambre. Ni siquiera puede pronunciarlo. Mamá, tengo hambre. Niere. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Dame comida. Ni siquiera lo pronuncia. Quiere decir, lo ha aprendido frases. Entonces lo utiliza correctamente. Pero nosotros hemos recibido palabras, formamos, salen malas frases y ya. Aprender a usar las frases correctamente. Por ejemplo, ve cuando su papá está enojado, dice esta cosa. Entonces, sin saber que ese insulto, cómo y dónde lo utiliza, cómo significa y qué significa, pero va a aprender cómo utilizarlo. Por ejemplo,
Ya sabe, cuando quiere pedir que esta persona por ejemplo, esté más apurado, que se aliste más rápido, entonces dice, dale. Pero la verdad, dale, ¿qué significa? No me importa. Pero siempre ha visto, cuando papá está muy apurado, cuando quiere gritar a mamá, que rápido, dice, dale, dale, dale. Entonces ese niño, cuando van a la calle, quiere pedir a su mamá que rápido, cómprame chocolate, dice, dale, 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 quiero chocolate, dale, dale. Y su mamá dice, vale. Y tú aprendiste idioma, dice, ¿qué es esto? Dice, dale, y dice, vale. ¿Cómo usted en un diálogo pones dale y la respuesta va a ser vale? Si vamos a poner significados, dale quiere decir dar algo a otra cosa o a otra persona. Vale, de valer, tiene validez, tiene precio. No lo entiendo. Entonces vamos a decir, mira, son términos. Quiere decir una palabra, eso no significa el verbo, sino es una forma afirmativa, de aceptar, un montón de otras cosas. Volvemos al tema. Entonces, el niño aprende a usar las frases, los términos correctamente en el lugar adecuado. Vocabularios limitados y 1000 veces repetidos. A veces nosotros cuando queremos decir, mira, hoy voy a aprender idioma, primero que lo vamos a hacer es memorizar 1000 palabras. Está bien, cada día hasta 150 palabras máximo está bien. Usted dice, nunca yo lo he memorizado 150 palabras por el día. Entonces no estás en el proceso de aprendizaje de idioma, señor. Si durante 200 días quieres aprender idioma, cada día necesita lo mínimo 100 palabras. Lo mínimo. Que durante 200 días, si vas a memorizar cada día 100 palabras, no va a ser 20,000, hermano, no se preocupa. Hay que calcular el porcentaje de la pérdida, va a ser como 10,000 palabras. 10,000 palabras durante 200 días. Es algo para hablar. Quiere decir, cada día tú debes tener un plan para 100 palabras. Y de 100 palabras le quedarían 50. 50. Y durante 200 días, si memorizas 100 palabras, te quedarían 50. Si memorizas 50, te quedarían 20. 20. Entonces, 200 días, ¿va a ser cuántos? Que si pones un plan de memorizar 50 palabras por el día, al final de 200 días, vas a contar con unos 5,000 palabras, que es muy poco para aprender un texto. O escuchar una charla. En una charla, una persona, por ejemplo, sabia, una persona que tiene estudios, generalmente está utilizando de 15 a 20,000 palabras. Entonces, si usted tiene un plan de aprendizaje de idioma 2 horas por el día, durante los 200 días, que son 6 meses que hemos hablado, juntando muy pocas vacaciones, que son 6 por 4, 24, 180 va a ser 204 días. ¿Qué clase? No, días. Si usted solo tienes un fin de semana, un día de vacación, por ejemplo, que no quieres estudiar, 6 días, cada día 12 horas estudias, así estamos calculando. Entonces, durante 6 meses ya debe ser más de 6 meses. 200 días. Supuestamente. Entonces va a ser 7 meses. Bueno, vamos a volver al tema. Entonces, usted debe tener el plan de un número determinado de palabras, ingreso. Pero el formato debes recordar que no es solo memorizar, sino utilizarlo 1000 veces, cada palabra. Esto es lo que cuesta. Aprender una gramática práctica en uso, no las reglas. Por supuesto que necesitamos aprender gramática, es cierto, porque eso nos va a facilitar entender y aprender en un corto plazo. Pero
hay que tener en cuenta, idioma no son las reglas gramáticas. Quiere decir, tú tengas en memoria todas las reglas gramáticas y excepciones, no vas a hablar ni una frase. Entonces, las reglas gramáticas van a tener su utilidad cuando sepas bien utilizarlas. Quiere decir, o mejor dicho, que hayas aprendido las reglas dentro del uso, no una gramática seca, así nosotros lo llamamos. La gramática seca. Otro ejemplo. Una vez yo memorizo cómo conjugar un verbo, ver. Yo veo, tú ves, vemos, veis, ven. Listo. Lo memorizo una vez. Dentro de un texto estoy leyendo o viendo un audio, película, todo. Dentro de lo que ellos están utilizando, encuentro al verbo ver 1000 veces. Y entonces, ¿cuántas páginas debes leer para encontrar el verbo ver 1000 veces? Dime. Como 100 páginas, ¿no? ¿Me entiende la diferencia? Aquí supuestamente, por supuesto, cuando lees 100 páginas, no solamente el verbo ver, sino miles de otras palabras van a ser memorizadas automáticamente. Pero hay que tener en cuenta, el formato de aprendizaje no es memorizar gramáticas secas, sino utilizar gramáticas en la práctica. Por supuesto, las reglas, como el libro y la clase de la universidad le exige, hay que responder. No es que sea desde mañana usted diga, yo no voy a memorizar gramática ni literatura. Te lo van a echar de la universidad, cualquier parte del mundo que seas. No, es que debes memorizar las reglas, debes responder en examen las reglas, está bien. Pero tú debes saber que eso no es todo. Eso es algo de mucho. 6. Aprender significado de las palabras en el uso correcto. Usándolas en las frases, no memorizándolas independientes. Escúchalo. Una vez nosotros estamos utilizando y memorizando las palabras independientes. Por ejemplo, pongo el verbo observar y ahí otro lado digo tamasha kardan en persa para memorizarlo. Eso es errado. Una vez pongo una frase, voy a señalar la palabra que quiero poner significado. Esa palabra en esa frase tiene ese significado. Eso es correcto. Entonces usted va a saber en diccionarios profesionales para aprender idioma, siempre cuando te quiere decir un significado te va a mostrar un ejemplo. Dice, por ejemplo, palabra dar, el verbo dar. ¿Tiene cuánto significado? Dice, tiene significado de dar, por ejemplo, esto cuando... en esta frase, esto en esta frase, esto en esta. Lo va a definir de como 10, 30 significados en más de 20 ejemplos. Te lo va a explicar dentro del ejemplo. Entonces, tú no puedes memorizar una palabra independiente. Esa palabra significa esto. No, hermano, esa palabra no significa nada. Ponga la palabra dentro de la frase y ponga ahí abajo el significado. Si tú, aunque quieras utilizar, por ejemplo, otra lengua, tu lengua original para aprender, que hemos dicho es un veneno, igual, si quieres utilizar ese veneno durante el proceso de aprendizaje, en lugar de poner una palabra independiente, ponga la frase. Eso es menos, podemos decir, está más lejos de caer en los errores de memorizar una palabra. Un chiste pero real. Hay una palabra en español que se llama afanar. Afanar, ¿qué significa? Esforzar. Supuestamente, lo que dice el diccionario. Pero en Argentina afanar es robar. En una reunión muy seria, estuvimos hablando con varios shejes de varios países de América Latina. Yo he dicho, nosotros debemos afanar para difundir el Islam. Me dijeron, sheikh, la verdad, eso no es permitido en el Islam. ¿Cómo no es permitido? Hay que afanar para difundir el Islam. Ellos dijeron, no, somos religiosos, no. Y algunos se molestaron, y, ¿cómo no? Es que... Y entonces dijo, ¿cómo es así? Yo abrí diccionario, mira, ahí en persa dice, talosh kardan, en persa. Afanar, talosh kardan.
No entiendo. Dijo, no, mira, señor, tenemos una cosa en diccionario, una cosa que estamos utilizando. Afanar significa robar de una forma maliciosa, como que ya de ser una persona lista, ¿cómo lo va a afanar? Es de un tipo de robo de una persona lista, de una persona que sabe cómo engañar bien. Entonces, como un religioso está engañando bien a un pastor que ya saquea a todo el mundo y eso es afanar. Entonces, ya bueno, no lo sabía. Entonces no lo utilices. ¿Cómo esa palabra? 1000 de otras palabras. Usted va a abrir diccionario persa, dice coger. Cojo la naranja. Bueno, entonces tú vas a decir, mira, el niño ha caído, entonces cojo el niño. Todo el mundo, ay Dios, no. Todo el mundo en Argentina. En Argentina, en Uruguay, en Chile. Es un solo país. Sí, no, hermano. Entonces hay que saber uso correcto de la palabra. Cualquier lugar que quieras utilizar, entonces hay que tener un estudio más amplio. Sí, por supuesto, en cada país es diferente. O, por ejemplo, estaba en Chile, el profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, nació en el año 600 y no recordé el resto. Pico. Y todo el mundo se pusieron a reír. Después, un musulmán que me acompaña dijo, Sheikh, el pico, más que todo en ese ambiente universitario, entre los muchachos, todo, refiere a ese miembro masculino. Ya no lo sabía. Entonces, mira, imagínate, dentro de una charla tan seria hablando del profeta del Islam, yo utilicé la palabra más inapropiado posible. Eso pasa y entonces, cuando tú haces tan más serio posible, te dará un aspecto chistoso de payaso cuando estás hablando. ¿Y tú lo quieres? Quiere decir, todo ese esfuerzo has hecho para poder transmitir tus mensajes, tus conceptos de una forma seria, respetuosa y todo, pero tú, debido a, escúchame hermano, al método errado de aprendizaje que tenías, ¿qué pasa? Tú mismo te has autodestruido. Otro ejemplo. Un embajador nuestro estaba en una entrevista. En otro lado era un sionista, aquí ese embajador. Entonces ese sionista empezó a atribuir un montón de cosas en contra de ese embajador. Tú has hecho esto, usted Irán ha hecho esto. Y el embajador, ya confiando en poco que sabía de español, estaba hablando, respondiendo. Muy bien. Defendió lo que pudo. Cuando terminó, como supuestamente él había respondido todas las acusaciones, ¿no? Pero al final, este tipo, el sionista, dijo a ese embajador, espero que puedas dormir tranquilamente. Y es una palabra de doble sentido. Si una persona lo sepa, puedas dormir. Quiere decir, ojalá que tu conciencia te deja en paz para que a pesar de todos los crímenes que han cometido, tu conciencia te deja dormir en paz. Eso es el significado. Pero esa persona pensaba que eso significa feliz noche. Y dijo, la verdad, muchas gracias. ¿Me entiendes la diferencia? Y eso salió como el golpe final y más fuerte. Y después mira, él mismo lo afirmó con una sonrisa. Sí. Esto es fuerte, hermanos. Quiere decir, una vez, una persona. Imagínate, usted mañana va a ser un traductor, supuestamente. Quiere ganar dinero, debe hacer algo. Bueno, quieres traducir. Entonces llegas a muchas frases. En cada página tú tengas una frase de chiste, ¿quién va a pagar por esa traducción? Por ejemplo, estás traduciendo la palabra, por ejemplo, Ayatollah Khomeini. Imagínate. Una de esas frases lo traduces de esa forma. ¿Qué pasa? Entonces, aunque has dedicado tu vida a ganar esa habilidad, que es aprender un idioma extranjero, pero nunca lo puedes utilizar. Es decir, nunca puedes, podemos decir, cosechar lo que has invertido de tu vida. No. ¿Por qué? Por el método errado. El ser humano debe ser inteligente. Cuando está dedicando su vida, piensa en la cosecha.
Entonces tú no debes perder tus semillas sembrándolo de una forma equivocada para después no poder cosechar. ¿Por qué? Estás dedicando tu vida. Una persona inteligente dice, eso es mi vida, es juventud, no va a volver. Si ya estoy viviendo aquí, estoy en Estados Unidos, es para aprender inglés. Si estoy en China, es para aprender hebreo. Si estoy en India, es para aprender... Hay otro que se llama Punjabi, por ejemplo. Punjabi. Pakistán. Sí, Pakistán. Bueno, volviendo al tema. Entonces, hay que aprender cada palabra dentro de una frase, o mejor dicho, dentro de un párrafo. Entonces, hermanos, olviden memorizar palabras, vayan a memorizar frases y párrafos. Entonces, ¿cuál sería la mejor idea? Memorizar un diálogo en lugar de memorizar palabras. Vamos a volver. Análisis de los pasos de un nativo. Escuchar 1000 por 10. ¿Qué quiere decir? Cuando un nativo quiere escuchar, más o menos nosotros vamos a ver que va a escuchar más de 1000 palabras durante los 10 años, que eso va a ser, podemos decir, cada palabra lo va a memorizar y lo va a aprender en un proceso de repetición. ¿Cómo así? Durante 3 años, que son los primeros 3 años, escucha 1000 palabras. ¿Durante cuántas horas? Vamos a calcular. 3 años, ¿cuántas horas es? 24 horas, casi más o menos. O menos, 20 horas está escuchando. Estamos hablando alrededor de 10.000 horas. Quiere decir, durante los primeros 3 años, el niño solamente, si vamos a calcular, ¿cuántas horas has escuchado un niño? 10.000 horas. Entonces va a arrancar bien. ¿Y nosotros qué? Mal arrancamos. ¿Cuántas miles de horas has escuchado ese idioma que estás aprendiendo? Quiere decir, eso, tenemos una cosa en la psicología, nosotros lo llamamos la cerradura de la lengua. ¿Has escuchado eso? Tiene una cerradura en la lengua. Así. Hay que abrir esa cerradura y quitar. Entonces vas a tener la lengua fluida, puedes hablar. Imagínate, tú tienes ahora una cerradura así colgada en tu lengua. Puedes mover la lengua, no puedes hablar. Entonces hay que quitar esa cerradura. ¿Cómo quitar la cerradura? Escuchando. Entonces el niño, cuando escucha mucho, ya puede hablar. Lo que nosotros no lo hacemos. 2. Memorizar los vocabularios y términos en base de escuchar, no en base de leer y escribir. Ojo, son diferentes cosas. Una vez tú memorizas una palabra y después vas a encontrar su significado, eso es la forma correcta. Una vez vas a memorizar el significado y después vas a ver cuál era la palabra. Eso es la forma errada que nosotros tenemos. Escucha otra vez. Primero memorizamos significado, después la palabra, o primero memorizamos la palabra y después vamos a ver qué significa. Adelante. Primero memorizamos la palabra, escuchándolo, pronunciándolas. Llegamos al significado. O primero vamos a... Profesor, ¿qué significa esa palabra? ¿Y esa palabra cuál es? Yo no sé pronunciarla, la verdad es difícil. Pero dime el significado. Eso no vale para nada. De significado, llegar a la palabra es gran error. Debe tener esa palabra en la cabeza debido a 1000 veces de repetición. Repetir los vocabularios. Porque ese niño durante los primeros 2-3 años está viviendo en un mismo ambiente. Generalmente no se va a cambiar de ambiente. Hoy en Irán, mañana en Rusia. No, el ambiente más o menos durante los primeros años es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es un mismo ambiente,
Siempre, cada mañana su mamá cuando llega a comprar vegetales, buenos días señor, ¿cómo está señora? Bienvenido. Y ya, ¿qué necesita? 2 kilos de naranja, 3 kilos. Son casi lo mismo. El niño está grabando y escuchando. Que si durante 3 años se está repitiendo lo mismo. Pero nosotros, ¿qué? Libro 1, libro 2, libro 3 y nunca es para nosotros una vergüenza volver al libro 1. No, es que yo lo pasé. O dicen, mira hermano, no importa, vamos a adelantar, lea el libro 5. No, eso es prohibido. Yo hasta el libro 1 voy a responder. No, más no voy a responder. ¿Me entiendes? Es decir, no va a pasar. No voy a leer, lo consideramos como prohibido. No importa, abre el libro, lea. Atrévete. Yo te pregunto, ¿un niño, un bebé, va a sentar a escuchar noticias o no? Mientras está jugando, su papá está sentado viendo las películas, viendo noticias. ¿Ese niño escucha noticias o no? Dime. Entonces, el niño durante el proceso de aprendizaje no se va a limitar dentro de lo que sabe. Escucha a todos. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, hoy no hace falta que aprenda noticias, pero las palabras que vienen en las noticias son tan difíciles que cuesta 5 años, pero hoy lo ha empezado el proceso. Pero tú, ¿cuándo lo vas a empezar? Cuando llegas al libro 5. Quiere decir, cuando estás en el libro 1, debes empezar a leer el libro 5. Para aprender, nunca lo vas a aprender ahora. No. Es para prepararte mentalmente para cuando llegas al libro 5, no te asuste el libro 5. Entonces, esto que nosotros pensamos, solo debemos escuchar o ver o leer el libro que sabemos dentro del vocabulario que conocemos. Nunca vamos a aprender a nadar. Si quieren nadar, zambulla en el océano, donde no has aprendido, donde no conoces. A esto dicen zambullir en lo desconocido. Así puedes titularlo. Quiere decir, una tarea tuya dentro del proceso de aprendizaje de idioma es zambullir en lo desconocido, repitiendo tus vocabularios. Por ejemplo, una tarea que siempre da. Tomas un periódico y lo leas. Es difícil. No hace falta que lo entiendas. Nadie te lo exige. Leyendo ese periódico difícil, vas a señalar, subrayar las palabras que sabes. Punto. Eso lo puedes. No importa otras palabras que no sabes, pero cuando una vez, 2 veces, así durante un proceso, cada día compras un periódico y lo lees, lo vas a subrayar, después de 3 años, ya esa palabra 1000 veces lo has repetido. Ahora, tiene la palabra, te falta el significado. Te falta un paso solo para aprender 100% esa palabra. Esa palabra nunca puede escaparse porque ya está arraigada en tu cabeza. Memorizar las frases y formar frases. Un nativo lo hace de esa forma. Quiere decir, memoriza las frases y forma las frases. Hablar. Hay que hacer un gran intento para hablar. Y solamente hablar en ese idioma que ya estamos aprendiendo, no en otro idioma. Eso es bastante importante porque a veces nosotros tenemos un gran problema que pensamos solo leyendo, solo memorizando, ya sabemos hablar. No. Hablar es una habilidad. Si hablas, aprendes a hablar. Si no hablas, nunca aprenderás a hablar. Hay personas que son traductores profesionales y no saben hablar. Cada habilidad, cuando lo sembras, lo puedes cosechar. Cada habilidad. La sembras, la cosechas. Cada habilidad descuidas, nunca la aprenderás. Y leer y escribir al final, y eso es bastante importante. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo aumentar los vocabularios? ¿Cómo aumentar? Eso es importante, por supuesto. Los vocabularios son parte importante del idioma, pero hemos dicho, no se puede memorizar palabras independientes. No se puede memorizar vocabularios con significados de nuestro idioma natal.
¿Cómo entonces memorizar vocabularios? ¿Aumentar vocabularios? Ya, tenemos la respuesta. Mientras repetimos 1000 veces en un texto, en nuestra clase, en nuestra lección, ya tenemos muchos vocabularios memorizados a través de usarlo mucho. Entonces lo vamos a escribir, vamos a apuntar y su significado, memorizar, arreglar, ahí aumentarlo cada día. Quiere decir, cada día sí voy a aumentar muchas palabras. Vocabulario de una lección nueva, no hay problema. Pero ¿cómo lo voy a escribir? Pongo palabra. میسازیم. ahí abajo pongo فعل ساختن مصدر ریشه y el ejemplo مثال خانه میسازیم punto así. Entonces ahí en otro lado pones, por ejemplo, le preguntas o pones la frase faltando esa palabra. Por ejemplo, ما خانه 3 puntos. Así lo vas a memorizar en una tarjeta, ¿no? Carta. ¿Sí? Lo escribes de esa forma. Entonces, ¿qué quieres memorizar? Dice ما خانه, no sé, میسازیم. Lo has olvidado, vas a volver a verlo en otro lado del papel. Ya dice میسازیم. Del verbo que y ya. Cuando lo memoriza dice میسازیم del verbo ساختن y ما خانه میسازیم ya. Así memorizas una palabra, que es dentro de la lección. Así vas adelante. Es decir, siempre con ejemplos vas a recordar significados. Memorizar vocabularios es importante y nosotros hoy vamos a enseñarle una habilidad importante en memorizar vocabularios. Cuando memorizas vocabulario, así, aquí acabó, no hermano, aquí ya empezó. Ya empezó el proceso de aprender el vocabulario. ¿Cómo así? ¿Por qué cuando hoy lo memorizas, mañana debes repetir? A veces hay personas que cada día están memorizando, pero olvidan que memorizando es solo 20% del proceso. 80% es en repetir, en repetición. Si hoy memorizas una palabra, mañana, ¿qué decir? Después de un día, después de 2 días, después de 4 días, después de 7 días y después de 14 días, debes repetirla. Si esa palabra lo tienes en memoria, ya listo, después de 14 días, lo recuerdas, esa palabra ya la dominas. Chao. Quiere decir, ya tiene aquí. Si no la dominas, la vuelvas a poner en primer lugar, quiere decir, de repetir cada día, así. Otra vez viene al proceso de memorizarlo. Para eso, ¿cómo arreglarlo? Hay una caja, se llama caja de G5, G5 en persa, lo dice. G5. Se vende. En پاساژ خصوصی دیگه جعبه G5. La caja G5. G5, G5, se vende. Es una caja. Lo pone, incluso tiene papelitos. Usted pones papeles ahí, escribes la palabra y ahí pasa la palabra en esto. Le voy a mostrar. Proceso de dominio que hemos dicho, G5. Eso, ¿para qué sirve el proceso de dominio? El proceso de dominio te ayuda a... بچه‌ای که G5 داره بیاره. El proceso de dominio te ayuda... Gracias. نه یه جعبه میخوام، جعبه لایتنر. ¿Para qué sirve? Mira, una vez yo quiero repetir. Repito leyendo el texto, está bien. Pero a veces yo hoy solo quiero repetir las palabras que no lo sé. De una lección, de lección 1, tiene 20 palabras. De 20 palabras tiene 10 bien memorizado y 10 regular. Entonces no hace falta repetir otra vez de 10 que lo tienes bien memorizado. ¿Qué necesitas? Escucha esa parte. Lo que necesitas es repetir lo que no sabes. Gracias. Es, hermano, para no comprar, lo hizo él mismo, ¿sí? Entonces empieza, la primera parte es 1 centímetro, por ejemplo, porque es la palabra de hoy que he memorizado. Generalmente debe ser entre
lo mínimo, 30, 40, hemos dicho, de 50 a 100 es perfecto. De 50 a 100, es decir, cada día debes escribir de 50 a 100 palabras. Ya lo vas a memorizar. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, descalzos. Descalzo, aquí va a escribir, por ejemplo, o aquí el ejemplo, ahí la palabra lo dejas en su idioma. En idioma original no, en idioma que estás aprendiendo. Por ejemplo, descalzo, digo, los niños corren, así, 3 puntos, y su mamá grita, cuidado que no te pase algo a tus pies, por ejemplo. Tú dices, ay, ¿qué tiene que ver? Entonces, los niños corren descalzos, por ejemplo. Los huérfanos, lo ves, 3 puntos en la calle, descalzos en la calle, por ejemplo. Y de ahí lo pones el ejemplo. Explicación. Lo pones y va a ser al revés. Lo pones de esa vez y después lo pones pasando. Estas tarjetas son que la gente, los muchachos lo hicieron. ¿Sí? Entonces, yo lo memoricé. Después vamos a decir cómo memorizarlo. Listo. Lo pongo en primer lugar. El primer lugar es 1 centímetro. Es de hoy. Mañana vuelvo. Todas esas palabras de hoy debo memorizarlo mañana. Lo quito. Otra vez voy a llevarlo a proceder memorizando. Esa palabra es, yo lo sé, lo que sé va al siguiente lugar. No lo sé, viene otra vez volviendo al primer lugar. Lo sé, va al segundo lugar. No lo sé, viene otra vez, vuelve a primera caja. Así, listo. A mitad va aquí, otra mitad, por ejemplo, viene aquí. Ahora, vamos al siguiente. Aquí, cada día es 1 centímetro, por ejemplo. Aquí va a llenar. Cuando se llena esto, ¿sí? Cuando eso se llena, por ejemplo, 2 centímetros. ¿Qué si después de 2 días empiezo a repetir esto? Cuando llena, va a ser 2 días. Y eso necesita un orden bien organizado. Quiere decir, cada día debes ingresar 50 palabras. Lo tomas 50 en segunda caja. Lo haces lo mismo. Lo que sabes viene al siguiente, lo que no sabes viene a primero. Después de 4 días, eso va a ser lleno. El lugar que ya tiene aquí va a ser lleno. Entonces, lo que sabes va al siguiente, que es el 4 centímetros. Lo que no sabes viene al primero. Esto va a ser 7, eso va a ser 14, va a ser así, más grande. Eso chiquitito el hermano hizo. Entonces va a ser 14, así, grande. Y pasando, memorizando. Cuando después de 14 días pones en memoria, vas a preguntar esa palabra, y lo tienes en memoria, quiere decir ya lo dominas. Chao, la palabra, chao. Lo tienes en tu bolsillo, cuando quieres lo puedes utilizar. No lo sabes, vuelve a primera caja. Eso es un formato según pasos mentales de memorizaciones de palabras. Y es muy bueno, muy útil. Tú dices, ay, mira, Sheikh, que hoy en día somos muy tecnológicos, yo tengo mi celular, cosas. No se preocupa. Hay esto para el celular, para descargar. Lo vas a descargar, escribe las palabras y lo memorizas. Automáticamente te va a hacer recordar. Hoy debes memorizar estas palabras. ¿Por qué? Porque va a buscar en la fecha. Entonces te lo pone. Lo buscas, el programa, la aplicación, ese muchacho. Ese peladito que está sentado aquí, ya lo sabe, te lo pasa. ¿Sí? Mamador. Ya lo tiene. Cualquier tipo de celular, no sé, laptop, lo que tiene, incluso hay para laptop, incluso hay para celular. Lo que buscas, hermano, hoy no hay pretexto para no estudiar. Solo decir que yo soy un perezoso y punto. Entonces, chao. Si quieres aprender, hay de todo. Yo lo aprendí así. En aquel entonces yo no tenía celular. Estamos hablando de 2003. Apenas recién tenía teléfono fijo en mi casa. Entonces, ni tenía laptop, nada. Con lo más mínimo yo después de 2-3 años, recién escuché cómo se pronuncian palabras en español. Quiere decir, en aquel entonces yo no tenía nadie ni nada para escuchar español, ojo. Después era eso VHS.
VHS, ¿sabe qué es? Esos grandes de videos. VHS. Lo ponía. Cosas muy antiguas. Bueno, entonces, para memorizar las palabras, hemos dicho, hay que entrar en un proceso. Memorizar vocabularios, repetir. Eso es un proceso de dominio que se llama G5. G5 no importa que sea esto o lo que sea. Quiere decir, es un proceso mental de memorizar y repetir, pero de una forma con máximo provecho. Optimizado. Si yo ahora no me gusta todo. Bueno, voy a leer. Cada día debo, por ejemplo, estamos en la página, en la lección 15. Si quiero repetir todo hasta la lección 15, lo que yo no sé está escondido dentro de las páginas. ¿Cómo quiere memorizarlo? Está aquí escondida. Cada día, ¿cómo puede leer todas esas 15 lecciones? No lo puedes. Pero si todos los detalles los tienes aquí, en tu celular, lo que sea, en ese formato, solo vas a repetir lo que exactamente no sabes. Entonces, en lugar de dedicar 9 horas, por ejemplo, leyendo 15 lecciones, voy a dedicar 2 horas y lo que no sé lo voy a repetir. Y el resultado va a ser, voy a aprender todo. Pero si voy a repetir leyendo todo, está bien. Pero cada día es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las palabras y vocabularios se quedarán sin ser memorizados. Y no me da gana después de pasar 5 libros, no me da gana volver a leer cada día 5 libros. No lo voy a hacer. Entonces voy a perder mucho los vocabularios. Quiere decir, el esfuerzo que hice en primer día memorizando 20 palabras, no sé cuál lo he olvidado, no sé cuál lo recuerdo, entonces otra vez debes repetir. Va a ser monótono y cansativo. Te va a fatigar. Pero así, solo, ya sabes, en primera casa de esto o en tu celular, solo memorizarás las palabras que, diga, no sabes. Listo. Hoy hemos llegado a ese punto, inshallah, mañana vamos a hablar más detalles prácticos para aprender idioma y dando más ejemplificaciones así claras y prácticas, inshallah, para aprender idioma. Y el resto quedará en conciencia de usted, inshallah, para aprender. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آل محمد عجل وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها